Comenzamos con lo que sería prueba de hipótesis sobre una proporción que viene en la página 21. Así es que vamos a empezar recordando que la fórmula de z para proporciones ya la habíamos visto, que es p testada menos p sobre el error estándar de la proporción, que es p por q entre n. Entonces, recordemos que esta fórmula ya la habíamos visto, que esta es la probabilidad de la población, la probabilidad de la muestra, y que si tengo algún dato poblacional, ese va en la parte de abajo. Aparece otra fórmula ahí, que es x menos n por p sobre la raíz cuadrada de n, p y q. Cualquiera de las dos fórmulas me van a servir para calcular el estadístico z, solo que esta es con la que ya hemos estado trabajando. Bueno, como es prueba de hipótesis, seguimos teniendo valores para los criterios de decisión, el unilateral y el bilateral. Y funciona igual que lo habíamos visto. El valor que yo calculo, mayor o igual al valor que busco en la tabla, se rechaza H0. El valor que yo calculo, que se llama estadístico de prueba, mayor o igual al valor que busco en la tabla, que es el valor de contraste o de comparación. Aquí dice alfa entre 2 porque es un estudio de dos colas o bilateral. Pero es igual a lo que ya habíamos trabajado. Entonces, vemos el primer problema. Dice, hace algunos años el porcentaje de familias, si eso es lo que ya pasaba hace algunos años, ese es H0. Me dice porcentaje de familias, ese es P, porcentaje. Ahora, me está diciendo la característica, el porcentaje de familias que tienen computadora. Entonces, lo que quiero estudiar son las que tienen computadora. Dice, era D se traduce en un igual, 18%. Entonces, H1 va a decir P y va a decir punto 18. Solo me falta saber qué es lo que me preguntan. Sigo leyendo y dice, se realizó una encuesta a 350 familias. Esa es la encuesta, por lo tanto es la cantidad de elementos que estoy estudiando, y eso es N. Dice, se realizó una encuesta a 350 familias, encontrándose que 75 de ellas tenían. Entonces, la unidad son familias y hay 75 de ellas. O sea que estas también son familias, pero ya tienen una característica. Tienen computadora. Entonces, como es lo que yo quiero estudiar, esta es mi variable x. Así es que, para calcular p barra o p testada, tengo los dos valores que necesito. Sigo leyendo y me dice, con estos datos es de pensar, H1, que el porcentaje de familias que tienen computadora ha aumentado, mayor que, y lo quiero probar con un alfa o nivel de significancia de 0.05. Entonces, calculo P barra, que es 75 entre 350. El resultado de esta división debe de ser 0.214. Habíamos dicho que vamos a trabajar con 3 decimales. Ahora, reviso y checo que es prueba de hipótesis de proporción y va hacia un lado. Entonces, este estudio es unilateral y va hacia allá, derecha. Como es prueba de hipótesis para proporción, la distribución que voy a utilizar es distribución z, y como va hacia un lado, voy a buscar en z de alfa. ¿Ok? Calculo el estadístico z, que sería p testada o p barra 0.214 menos p, que sería 0.18, entre el error estándar de p, que es 0.18, la de la población, por 0.82. Acuérdense que estos dos son complementos, probabilidad de éxito y de fallo. Entre los dos hacen el 100%. Entre el total de familias, 350. Acuérdense que la raíz abarca hasta abajo. Jerarquía de operaciones, utilizando bien la calculadora, y nos dice que este valor, en valor absoluto, redondeado a dos decimales, es 1.66. Eso se llama estadístico de prueba, va al inicio de mi comparación. 1.66 es mayor o igual. Busco el valor de la tabla en la columna z de alfa para alfa 0.05, y esto es 1.645. Si ya sé quién se acepta, directamente lo pongo. Si no, hago mi pregunta. 1.66 es mayor o igual a 1.645. La respuesta es sí. 1.66 es mayor a 1.64.
Y se le pega, como siempre, se rechaza H0. Como estoy rechazando H0, entonces se acepta HA. Así que estoy diciendo que esta es la válida. Entonces H1 es lo que se cumple, es lo que estoy marcando como verdadera. Así es que yo podría decir el porcentaje de familias que tienen computadora en casa es mayor al 18% el 95% de las veces, porque acuérdense que estos dos son complementarios. También podría decir el porcentaje de familias aumentó. El porcentaje de familias que tiene computadora aumentó el 95% del tiempo. ¿Va? Vamos a resolver entonces el problema número 2. Igual, página 21. El problema número 2 de la página 21 nos dice, en el pasado, si está hablando del pasado, ese es H0. Dice, en el pasado 15% de la propaganda, ok, 15% de la propaganda es porcentaje, por eso es P, y 15%, dice, de la propaganda por correo para donativo dio como resultado contribuciones. Entonces mi objetivo es que donaron o contribuyeron. Entonces donaron. No sé qué me van a preguntar en H1, pero también va a decir P y va a decir punto 15. Sigo leyendo los datos y dice, se mandó una nueva carta a una muestra de 200 personas. Entonces N vale 200. Estas son personas, esa es la unidad. Dice, y 45 enviaron un donativo. Entonces 45 no me dice porcentaje, así que también son personas. Pero la característica es que enviaron un donativo, por lo tanto donaron. Y como es lo que yo estoy estudiando, es mi característica de estudio, esta es mi variable X, que es cantidad. Sigo leyendo y dice, para .03 de significancia, ese es alfa, que es .03. De aquí, si quiero sacar de una vez la confianza, pues es 0.97 o 97%, porque acuérdense que estas dos también son complementarias. Y dice, para .03 de significancia, se puede concluir, esa es mi pregunta, que la nueva carta fue más efectiva. Pues si fue más efectiva es porque es mayor, recibí mayor donación. Entonces de aquí saco que el estudio es unilateral y apunta para allá, derecho, que el tipo de distribución con la que estoy trabajando es Z, porque siempre es Z para proporciones, y como es unilateral voy a buscar en la columna Z de alfa. Ahora habíamos visto que había dos fórmulas. La primera fórmula, que es con la que siempre trabajamos, dice P barra, así es que hay que sacarlo de aquí, de los datos originales, que es 45 sobre 200. Si yo hago esta división, nos va a salir que esto es .225. Entonces, si quiero utilizar la primera fórmula, es .225 menos .15 sobre, y aquí abajo va la división de .15, y el complemento, .85, entre n, que sería 200. Y todo esto va dentro de una raíz. Pero si quiero usar la segunda fórmula decía x, 45, menos n, que sería 200, por p, que sería .15, entre la raíz de n, que sería 200, por p, que es .15, por q, que es .85, y no importa si uso la primera fórmula con la que ya estamos acostumbrados a trabajar o la segunda en la que no tuve que calcular p testada, en cualquiera de los dos el estadístico de prueba nos va a salir 2.97. Lo único que tengo que cuidar es nuevamente agrupar bien los datos en la calculadora. Este es el valor que sale al resolver la primera o la segunda de las fórmulas, que lo que calculan es lo mismo. Así es que cuando yo ya tengo mi estadístico de prueba, solo busco mi valor de contraste o de comparación, que es en la columna Z de alfa, para un alfa de .03, y el valor de contraste es 1.885. Si ya sé quién se acepta, perfecto. Si no lo sé, hago mi pregunta. 2.97 es mayor o igual a 1.885 y la respuesta solo puede ser sí o no. Entonces 2.9 es mayor a 1.8, la respuesta es sí. Y si le pega, se rechaza H0.
Entonces, si se rechaza H0, se acepta HA. HA o H1. O sea que estoy diciendo que esta es la válida. Si yo digo que esa es la válida, puedo traducirlo y decir, el porcentaje de quienes donaron es mayor al 15%, el 97% del tiempo. O puedo contestar con el sí o no, dependiendo de la pregunta que me hagan. En este caso me decía, ¿se puede concluir que la nueva carta fue más efectiva? Pues claro que fue más efectiva porque donaron más del 15%. ¿Ven? Es fácil y es como siempre hemos estado trabajando. Entonces, va el problema número 3. El problema número 3 nos dice, un constructor afirma, si eso es lo que está afirmando el constructor, pues eso es H0. Entonces, un constructor afirma que se instala calentadores solares en 70% de las casas, en 70%, por eso es un igual, y aquí es los calentadores instalados. Entonces H1 o HA va a decir P y también va a decir .70. Sigo leyendo la información y me dice, estaría de acuerdo con esta afirmación. Como me preguntan si estoy de acuerdo con la afirmación y no me especifican que va a ser HA, va a ser el complemento. Este debería de ser diferente de, porque puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. O sea, que se cumplió, que sea igual o simplemente es diferente de. Dice, estaría de acuerdo con esta afirmación si una investigación de casas en esta ciudad muestra que 8 de 15 tienen calentadores solares. Entonces, si 8 de 15 tienen calentadores, es cantidad. 8 que cumplen de 15 que entrevisté. Para usar la misma fórmula con la que hemos estado trabajando siempre, calculo P barra o P testada, que sería 8 de 15, que es una división, como lo vieron en estadística 1, y nos dice .53. Entonces me preguntan, ¿estaría de acuerdo con esta afirmación? Si una investigación de casas nuevas en esta ciudad muestra que 8 de 15 tienen instalados calentadores solares utilizando un nivel de significancia del .10, de aquí recordamos que entonces la confianza es 90%, y nos vamos a identificar el tipo de estudio y la distribución. El tipo de estudio es bilateral y la distribución entonces es distribución Z, porque Z se utiliza en proporciones. Así que calculamos nuestro estadístico Z y dijimos que Z es P barra, que es .53, menos P, que es .70, sobre la raíz de .70 por .30, porque es el complemento, entre N, que son 15. El estadístico de prueba entonces que nos resultó es 1.44. 1.44 va al inicio de mi comparación, mayor o igual. El valor de la tabla, distribución Z, bilateral, busco en la columna Z de alfa entre 2. Así es que para un alfa de .10 o 10% es 1.645. Si ya sé quién se acepta, directo lo pongo. Si no lo sé, entonces hago una pregunta. ¿Este valor es mayor o igual a este valor? 1.44 es mayor a 1.66, la respuesta es no. Y se le pega, se rechaza H0, sin coma y sin nada. Entonces, si no rechazo H0, ¿qué estoy haciendo? Acepto H0. Entonces, se acepta H0. Por lo tanto, esta es la válida. Así es que yo podría decir, ¿sabes qué? El porcentaje de casas que tienen calentadores solares es 70%. Y eso se va a cumplir el 90% de los casos. Pero si es una pregunta de sí o no, como en este caso, pues contesto con sí o no. A mí me dice, ¿estaría de acuerdo con esta afirmación? O sea, la afirmación del fabricante, que era que se instalaban 70% de calentadores solares, pues estaría de acuerdo con esta afirmación. La respuesta es sí, estoy de acuerdo, porque estoy aceptando H0, que era la afirmación del fabricante. ¿Va? Entonces vámonos con el problema número 4.
El problema número 4 nos dice, históricamente, si eso es históricamente, eso es H0. Dice, históricamente, la proporción de clientes que compran con tarjeta de crédito, proporción de clientes, ya nos dijo que es proporciones, en una determinada tienda es de 25%, es de, así es que le voy a poner un igual. Dice, sin embargo, la dueña de la tienda piensa, ese es HA, que esta cifra ha disminuido significativamente. Entonces, si dice que ha disminuido, pues menor que. De aquí yo ya sé que el tipo de prueba o el tipo de estudio es unilateral, porque voy hacia un solo lado, la punta para allá, unilateral izquierda. Y el tipo de distribución que voy a utilizar es Z, porque es la que se usa para proporciones. Sigo leyendo la información y me dice, de los últimos 1122 clientes, como me dijo que son los últimos, pues esa es mi variable n, es la cantidad de elementos que estoy tomando en mi estudio, no son todos. Dice, de los últimos 1122 clientes, 242 compraron con tarjeta de crédito. Ese es mi objetivo, los que compraban con tarjeta de crédito, así es que es mi variable x, no es porcentaje. Saco P barra o P testada, que es 242 entre 1122. Así es que mi P barra o P testada, que es con la que voy a trabajar, es .215. Sigo leyendo y dice, con un 90% de confianza. Ok, me da la confianza, me dice que es 90%. Está bien que me dé la confianza y puedo sacar alfa. Alfa es .10 porque entre los dos hacen el 100, que también son complementarias. Dice, con una confianza de 90%, ¿se estará cumpliendo lo que piensa la dueña? Esa es mi pregunta, lo que piensa la dueña. Entonces calculo Z, que es P testada, que es .215, menos P, que es .25, entre el error estándar, que es .25, por .75, acuérdense que entre los dos hace el 100%, entre 1122, y todo eso va dentro de una raíz. Calculo entonces mi estadístico de prueba, y ese estadístico es 2.71. Ese 2.71 va al inicio de mi comparación. Siempre le ponemos mayor o igual y busco el valor de contraste o de comparación en la tabla Z de alfa, porque fue unilateral, y con un alfa de .10. Entonces me voy a mi tabla y veo que el valor de contraste es 1.285. Si de aquí ya sé quién se aceptó, perfecto. Pongo directo quién se acepta y concluyo. Si no, como siempre hago mi pregunta. 2.71 es mayor a 1.28, la respuesta es sí. 2.7 es mayor a 1.2. Entonces le pego, se rechaza H0, como siempre. Entonces, si estoy rechazando H0, estoy diciendo que esa no me funciona, si es que la que estoy aceptando es HA o H1. Así que esta para mí es la válida. Entonces yo podría concluir, la proporción de los que pagan con tarjeta de crédito es menor al 25%, y eso se cumple en el 90% de las veces, o de los casos, o del tiempo. O puedo contestar con simplemente sí o no, si me hacen una pregunta directa, como en este caso. Dice, ¿se estará cumpliendo lo que piensa la dueña? Y la dueña pensaba que se había disminuido, por lo tanto, mi respuesta tendría que ser sí. Sí se está cumpliendo lo que piensa la dueña. ¿Va? Entonces ya vamos con el último de la página 21. Entonces, el último de la página 21 tiene un poco de truco. Lo único que tengo que hacer es leer bien y acordarme bien qué significa P, que es mi probabilidad de éxito. Así es que veo, un fabricante garantiza, eso es lo que garantiza el fabricante, ese es H0. Un fabricante garantiza que el 90% de los equipos que comercializa están de acuerdo con los estándares. El 90%, ese es P. Y están de acuerdo con los estándares, o sea que cumplen los estándares. Esa es la propiedad o el objetivo de mi estudio. Estándares. No sé qué me van a preguntar, pero en H1 tiene que venir P y tiene que venir el punto 90, porque dijimos que las dos manejan el mismo valor. Sigo leyendo y me dice, para comprobar si en esta fábrica cumplen con estos requerimientos, se toma una muestra de 200 unidades. Ok, N vale 200. Y 25 equipos presentaban algún defecto, o sea, 25 tienen defecto. Entonces pienso,
Si cumplen con los estándares, ¿tienen defecto? Pues no. Así es que este dato, pues me lo dan a mí como resultado de la investigación, pero no me sirve porque no es lo que yo quiero estudiar. Si muestré 200 y 25 tienen defecto, quiere decir que 175 cumplen los estándares. Entre los dos me da la cantidad total que entrevisté, por lo tanto, o que revisé, X es mi 175, porque X es la cantidad de elementos de ese estudio, que son 200, que cumplen con la característica que estoy estudiando. De aquí saco quién es P barra, que sería la división como siempre lo hemos hecho. Los que cumplen, que son 175, del total que entrevisté o que revisé. En este caso es 0.875. Calculo como nada más me dice que preguntan a un nivel de significancia alfa de 0.05, esa es mi pregunta. Dice, ¿existe alguna evidencia que apoye la afirmación del fabricante? Pues entonces aquí es diferente de si la apoya o no la apoya. Entonces este estudio es bilateral y como es proporciones voy a utilizar distribución Z en la columna alfa entre 2. Calculo mi estadístico Z, que es 0.875 menos 0.90 sobre la raíz de 0.90 por 0.10, porque es su complemento, entre 200, todo esto dentro de la raíz. Acuérdense de meter bien los datos en la calculadora usando paréntesis y el estadístico es 1.18. ¿Mayor o igual? Busco mi valor de la tabla en esta columna, que es alfa entre 2, y para alfa de 0.05, y es 1.96. Concluyo. Primero hago la pregunta. ¿Este valor es mayor que este valor? 1.18 es mayor a 1.96. La respuesta es no. Y se pega directo, se rechaza H0. Entonces, si no se rechaza H0, se acepta H0. Entonces, estoy diciendo que H0 es la válida. Así es que yo podría decir, el porcentaje de dispositivos que cumplen con los estándares es 90%. Y esto se va a cumplir el 95% del tiempo. O si es una pregunta de sí o no, como en este caso, contesto con sí o no. Me dicen, ¿existe alguna evidencia que apoye la afirmación del fabricante? Esta es la afirmación del fabricante y eso es lo que estoy aceptando. ¿Existe evidencia que apoye la afirmación del fabricante? Pues la respuesta es sí.